vamos a comenzar con nuestro pensamiento de este día. Y seguramente se les ha de haber ocurrido de qué podría ser o cuál podría ser el tema de este domingo, de este tiempo, para estar aquí entre nosotros. Y yo quiero hablarles del oro, del incienso y de la mirra. Y yo sé que no es un tema así espectacularmente diferente. Es muy probable que en los cientos de miles de congregaciones que haya en todo el mundo se esté hablando algo parecido, pero vale la pena considerar algunas cosas. Y lo bueno es que en cada lugar siempre la consideración es diferente, porque es lo que Dios revela al corazón de quienes le estamos sirviendo, pues siempre es algo distinto, nunca es igual el de uno y al de otro. Entonces, bueno, considerando esto, vamos a ver Mateo capítulo 2, por favor, el Evangelio de San Mateo. Todos celebramos la Navidad, pero muchas veces no tenemos un panorama completo de lo que pasó en ese momento, en ese evento. Y entonces, bueno, quiero como base que veamos en la palabra cómo fue que sucedió, cómo es que lo narra, en este caso, Mateo, en el capítulo 2 de su Evangelio. Bueno, se los empiezo a leer. Dice: Jesús nació en Belén de Judea, en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén. Entonces dice aquí el Evangelio, en aquel tiempo unos magos, bueno, la versión que tenemos aquí en el proyector, unos magos. En la versión que yo tengo dice unos sabios, pero ni en esta versión ni en la que yo traigo dice reyes. Entonces, sabios, magos, esos fueron los que llegaron a ver a Jesús. Y dice, y le preguntaron, llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Estas personas tenían noción, tenían conocimiento de que iba a nacer el rey de los judíos. Y entonces pues van con el rey en turno y dice, pues, ¿dónde está el rey que nació? Porque ellos imaginaban que iban a llegar a un festejo así impresionante, casi como si fuera un concierto de Juan Gabriel en el Zócalo. O sea, pensaron que iba a ser una cosa así súper notable, así, van a estar en bombos y platillos y en celebración, pero llegan y nada, no hay nada. O sea, así como cuando llegas a una fiesta y dices, ¿qué llegué temprano? ¿O no era para hoy? ¿O qué pasa? Y ellos llegan y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente. Estas gentes eran gentes de ciencia, gentes que sabían el movimiento de los astros, no por estar buscando en los astros las respuestas que buscan los astrólogos, sino que eran gente de ciencia, eran quizás con nociones de astronomía, que es lo muy diferente. Y entonces, bueno, dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó, y toda Jerusalén con él. Entonces convocó a todos los principales sacerdotes. Imagínense que llega alguien ahí a Palacio Nacional, dice, ¿dónde está el nuevo presidente? ¿No? Y resulta que ya hay uno. Y dice, ¿dónde está el nuevo presidente que nació? Y entonces, pues, oye, que el nuevo presidente. Y ya me imagino la comitiva, ¿no?, del rey Herodes. Oye, que ya nació un nuevo rey. Oye, pero pues Herodes es el rey. Entonces, ¿qué onda? Y entonces dice que todos se turbaron igual que él. Y entonces dice, convocó a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta Miqueas. Bueno, eso del profeta Miqueas yo se lo añadí para que lo tengamos bien claro. Y dice, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guía que apacentará a mi pueblo Israel. Eso está en el capítulo 5 del profeta Miqueas. Bueno, luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Entonces, bueno,
aquí tenemos una clase sacerdotal que fue a la que le preguntó el rey Herodes. Dice, a ver, tú que eres el sacerdote, tú que eres el entendido de estas cosas, ¿dónde ha de nacer? Y entonces le dice, pues dice la Escritura. Porque acuérdense que estamos hablando del tiempo de Jesús. Y entonces Miqueas fue bastante antes que Jesús. Entonces ellos conocían como sacerdotes, como ministros de la ley, ellos sabían las Escrituras. Dice, pues dice Miqueas que van a ser en Belén. Lo curioso es que no hicieron nada. No hicieron nada. Y tuvo que venir alguien de fuera, de muy lejos, para buscar dónde había nacido el rey de los judíos. Y estas gentes que se supone que tenían el conocimiento necesario para poder estar atentos al nacimiento del Mesías, pues no lo habían hecho. Entonces tenían religión, pero no tenían convicción. ¿Sí? Quiero que es un punto importante aquí. Y entonces dice, luego Herodes llamó en secreto a los sabios para saber de ellos el tiempo preciso en que había aparecido la estrella. Dice, bueno, pues aquellos cuates, mis colaboradores no saben ni jota, pues entonces a ver, estos que vienen de tan lejos, que me digan en dónde es el lugar exacto. Y entonces dice, los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo, ¿no? Entonces, curiosamente, el rey estaba, pues, disfrazando el celo que tenía de que hubiera nacido un nuevo rey. Entonces, pues, ¿cómo que hay otro? ¿Cómo que hay otro rey? Entonces dice, ¿y yo qué, estoy pintado o qué? Entonces había un celo en su corazón. Dice, pues avísenme, pero así, muy preciso, mándenme la geolocalización para que yo también vaya y le adore, ¿sí? En términos actuales. Y entonces, bueno, dice, al ver dice, después de escuchar al rey, los sabios se fueron. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se regocijaron mucho. Cuando entraron en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose ante él, lo adoraron. Luego, abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero como en sueños se les advirtió que no volvieran a donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después, dice el párrafo 13, de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando él despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y se quedó allá hasta la muerte de Herodes. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Y eso lo había hablado Dios a través del profeta Oseas. Y ahí está en el capítulo 11 del profeta Oseas. Dice, cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, se enojó mucho y calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Se cumplió así lo dicho por el profeta Jeremías: se oye una voz en Ramá, gran llanto y gemido. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere ser consolada porque ya no existen. Lo dice el capítulo 31 de Jeremías en el párrafo 15. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto. Ahora, yo quisiera que consideren esto, y bueno, ahorita termino con el relato, que consideren esto. O sea, en esto que llevamos leído, llevan 2 veces que se le aparece un ángel a José. Y en una le dice, oye, agárrala a tu mujer y al chamaco y váyanse, porque el rey los va a querer matar. Y entonces obedece José a ese anuncio del ángel. Ahora, no es muy cotidiano que se te aparezca un ángel y te diga lo que tengas que hacer. O sea, pero este José ya había tenido una experiencia previa. Este José ya había recibido el anuncio en sueños de un ángel que le había dicho:
no dejes a tu mujer, porque está embarazada, pero del Espíritu de Dios. Entonces no tengas temor ni recelo de quedarte con ella, porque cuando María le dijo, oye, pues estoy esperando un bebé del Espíritu Santo, José dijo, bueno, pues qué buena onda, pero pues con permiso, ahí nos vemos. Y tenía en su corazón dejar a María con su embarazo. Y entonces vino un ángel y le anunció a José y le dijo, oye, cálmate. Lo que está pasando en la vida de tu mujer es de Dios. Entonces, tú tranquilo. Y entonces se quedó con María. Porque efectivamente, pues no es algo natural que una mujercita, una señorita, de repente resulta que está embarazada. Y dices, oye, pues si estabas comprometida conmigo y nosotros nunca hemos tenido que ver, ¿por qué estás embarazada, no? Entonces, esto es algo que definitivamente se sale de la expectativa o del ámbito de lo que es lógico, en lo natural. Pero pues ya sabemos que todo lo de Dios es sobrenatural. Y así fue como fue concebido Jesucristo. Entonces, bueno, continúo leyendo. Le dijo el ángel, en el párrafo 20, levántate, toma al niño y a su madre y regresa a Israel, porque los que querían matar al niño han muerto ya. Entonces José se levantó y llevó al niño y a su madre de regreso a Israel. Cuando supo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo temor de ir allá, pero en sueños, nuevamente, fue advertido y se dirigió a la región de Galilea. Ahí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazareno. ¿Sí? O sea, y si nosotros vamos a la historia, pues encontramos Jesús de Nazaret, y ahí fue con ese lugar se identifica a Jesucristo. Bueno, la palabra, decíamos, que se usa aquí, en la que veíamos en la pantalla, dice magos, en la que yo traigo dice hombres sabios. En sí, la palabra original que se usa en el relato griego es precisamente magos. Esa es palabra tal cual. O sea, tú dices magos, estás hablando griego. Y quiere decir hombres de ciencia, en este caso astrónomos, hombres sabios, pero también hay una acepción que puede usarse para llamar así a los hechiceros. Y por eso es que nosotros tenemos así medio revuelto el concepto. Pues hablamos de magia y pensamos luego que es algo malo. Pero en este caso se refería a gente de ciencia, gente estudiosa de las estrellas, de las constelaciones, y que en sus estudios de repente pues apareció esta estrella que los empezó a guiar hacia Jesucristo. Entonces, bueno, dice aquí que llegaron y ofrecieron presentes. Dice, llegaron y abrieron su tesoro. A ver, lo voy a buscar otra vez aquí. Dice, cuando llegaron. Dice, el verso 11 que acabamos de leer, dice, cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre María. Nosotros estamos acostumbrados a ver a la escena del nacimiento como si fuera un bebito recién nacido. En algunos comentarios de estos pasajes se menciona que a lo mejor Jesús estaba teniendo entre unos 6 o hasta casi 18 meses cuando llegaron estos hombres para adorarlo. Dice, no dice llegaron y vieron al bebé, dice llegaron y vieron al niño. O sea, un bebito más crecido. Eso no afecta en nada la historia, es simplemente un dato para que nosotros lo tengamos a la mano, ¿no? Como parte de nuestra comprensión de todo esto. Y entonces dice, al ver la estrella, cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre María, dice, y postrándose ante él, ¿sí? O sea, está la mamá, el papá no está en ese momento en la escena, pero está la mamá del niño, y entonces aquellos hombres sabios se postran delante de Jesús. Y eso, pues dicen que a buen entendedor pocas palabras. Ahí se puede establecer una línea muy bien definida sobre a quiénes o a quién le debemos nuestra adoración.
no fue a la mamá, no fue por respeto, bueno, por respeto adoramos a la mamá, no. O sea, la adoración es al niño, al rey de los judíos, aquel que viene a cumplir las profecías que se hablaron de que habría un nacimiento 700 años antes. Isaías lo dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un niño. Entonces, ahí están estos hombres de ciencia, no religiosos, están dándole la gloria y están adorando al niño, ¿sí? Y entonces continúo leyendo el párrafo 11, dice: luego abrieron sus tesoros y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Y bueno, pues esos elementos pues sí han prevalecido a lo largo de los años, y creo que todos hemos en algún momento escuchado el oro, el incienso y la mirra. Entonces, bueno, considerando esto, abriendo los tesoros, esto a mí me llamó la atención, porque estos hombres de ciencia vienen con la determinación de adorar al rey de los judíos. Y entonces dice: abrieron sus tesoros. Entonces, cuando tú abres tus tesoros, pues tú estás en una posición que no es para presumir tus tesoros, sino para entregarlos. Abres tus tesoros con el ánimo de entregarlos, y entregarlos para honrar a alguien. Y en este caso dice: abrieron sus tesoros y ofrecieron oro, incienso y mirra. Entonces, bueno, regresamos al oro. El oro es una palabra que precisamente se refiere al metal, y puede ser al metal en monedas, puede ser al metal en adornos, collares, pulseras, brazaletes. Pues aquí ya saben ustedes, aquí en América, pues los de aquí agarraban y hacían pectorales de oro, y todavía en provincia, en algunos lugares, se ven una orfebrería de oro muy impresionante, y las gentes a veces vienen con sus vestidos autóctonos y sus collarzotes y sus arracadas o sus adornos de oro, sus brazaletes acá. O sea, es algo que se usa de una manera mundial para como algo verdaderamente valioso. Entonces llegan estas gentes, abren sus tesoros y le ponen o le entregan al Señor, como una demostración de adoración, le entregan oro. Y entonces, bueno, dices: ¿y por qué oro? ¿Por qué no plata? ¿O por qué no cobre? ¿No? Y bueno, lo que pasa es que ellos venían con la idea de adorar al rey de los judíos. Y el oro es un elemento, es un metal con el que se brinda respeto y reconocimiento a un rey. Entonces, lo primero que llegan haciendo estas gentes que no son religiosas, llegan y entregan un tesoro de oro para honrar a Jesús. Y entonces, en este caso, como estamos diciendo, cada regalo tiene su propio simbolismo. El oro, ya los dije, esto se rinde un homenaje, un reconocimiento a la autoridad de un rey. Cuando estos hombres ofrecieron al Señor Jesús el oro, lo estaban reconociendo como rey. O sea, ellos no llegaron a discutir: oye, pero si ahí está Herodes, y pues ¿cómo este otro rey? Ellos llegaron a brindarle adoración. Para ellos no había duda. Ellos tenían bien claro el anuncio a través de esa estrella que los fue guiando desde donde venían. Nosotros estamos acostumbrados a pensar que eran 3. En algunos comentarios se menciona que a lo mejor era una comitiva de varias personas, ¿no? Un grupo de gente que vinieron a adorar. Y entonces todos ellos ofrecen oro para honrar la autoridad del rey recién nacido, como rey de los judíos. Definitivamente, bueno, ¿cómo agradar a un rey? Pues con oro. ¿Qué fue lo que hicieron los aztecas cuando llegaron los españoles? Pues les mandaron así por delante
montón de oro. Al ver todo ese tesoro, que dijeron los españoles, de aquí soy, y se quedaron para buscar más oro, ¿no? O sea, un reconocimiento a una autoridad, en este caso, la autoridad de Jesús como Rey de Reyes, como Señor de Señores. El incienso. La palabra que se usa ahí para incienso, ¿saben ustedes cuál es? Líbanos. Líbanos. Se refiere entonces a un árbol que se conoce también como el árbol de incienso. El segundo regalo, según algunos comentan, y que podemos nosotros entender desde el punto de vista espiritual, o sea, ¿qué será más importante, lo espiritual o lo natural? Para nosotros en Cristo lo espiritual es mucho más importante. Pero en este caso aquellos hombres de ciencia llegan y primero presentan lo material. Reconozco que tú eres rey. Y después ofrecen el incienso. El incienso que al quemarse produce un olor especial y que se usa en templos como parte de la alabanza, como parte de la adoración a una deidad. Este obsequio fue adecuado para alguien a quien se le considera Dios. Entonces, no solamente venían a reconocer a Dios, al rey en su autoridad, sino además un rey Dios. Y por eso se le ofrece el incienso como parte de un acto de adoración y reconocimiento a nivel no material, sino a nivel espiritual. Jesús es Dios hecho hombre. También se profetizó de Jesús, dice, llamará su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, cuando nació Jesús, se estaba cumpliendo la profecía de que Dios mismo habitaría entre nosotros, Dios con nosotros. Y cuando Jesucristo está por irse, después de haber resucitado, les dice, les conviene que yo me vaya porque yo voy a mandar a mi espíritu. Dice, entonces les conviene que yo me vaya. Pero también aseguró Jesús, dice, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de este mundo. Entonces Jesús está ahí garantizando su permanencia. Y entonces Jesús, hecho hombre, permanece a través de su espíritu entre nosotros. Ahorita no vemos a Jesús por todos lados. Si salen las noticias, se apareció Jesucristo a tal o cual gente, nosotros sabemos que eso no es cierto. Porque la palabra nos enseña que la segunda venida del Señor va a ser como un relámpago de oriente al poniente, y que va a ser una cosa tan espectacular que cada ojo de esta tierra lo va a ver y todo el mundo se va a enterar de que ya vino Jesucristo. Ahora, de que ya viene, ya viene. Lo leímos hace poquito en la lectura que estamos siguiendo, cuando termina la primera carta de los Corintios, que dice, se despide Pablo de ellos y les dice, Maranata, el Señor viene. Y de eso, hablamos un poquito la semana pasada. Entonces, Dios hecho persona en la vida de Jesucristo. Cuando los magos le ofrecieron este incienso, era como confesar, este niño es Dios hecho hombre. Entonces, no solamente postraron delante de él su riqueza material, sino también le adoraron a través del incienso, le reconocieron su calidad divina. La mirra en griego se dice smurna. Y este tercer regalo para mucha gente representa una verdadera sorpresa. ¿Por qué? Pues porque la mirra que le ofrecieron a Jesús es otra resina aromática que se puede usar en medicina y que, según dicen los que estudian estas cosas, que se puede mezclar con vino a manera de bálsamo para aliviar enfermedades. Entonces, Jesucristo vino a sanar a los enfermos, vino a resucitar a los muertos. Entonces, a través de este elemento, la mirra, está habiendo una
pues una declaración, podríamos hasta pensar, profética de lo que sería el ministerio de Jesucristo, reconocido por gente que no era religiosa. Y por eso insisto, porque los religiosos no se les dio la gana de averiguar cuándo iba a cumplirse esta visitación de Dios. No les interesó, sabían, tenían las escrituras, pero no les interesó, estaban muy contentos en su club religioso, teniendo autoridad, que todo el mundo les besara la mano, en fin, una serie de costumbres que habían establecido ya los religiosos de ese tiempo. Pero esto no les interesó. Entonces, ahora, no solamente tenía esta aplicación y este uso terapéutico, que pudiéramos decir, de la mirra, sino que también se usaba para embalsamar a los muertos. Entonces, no solamente te entrego toda o lo máximo, lo mejor de mis posesiones terrenales, te reconozco como Dios, pero para tu naturaleza humana te entrego un bálsamo para tu muerte. Porque en alguna medida esta gente tenía esa revelación de que el Dios hombre venía para dar su vida en rescate por muchos. Entonces no fue un accidente de que estos hombres vinieran a adorar a Jesús. Tenían conocimiento, tenían revelación, a pesar de no ser gente religiosa. Y eso es lo más maravilloso, porque después de Jesús, cuando los judíos seguían todos cerrados aún al Evangelio, por eso mataron a Jesús, porque Jesús vino a mostrar otra realidad de la relación con Dios. Entonces, pues no les convenía a la élite religiosa, no le convenía el ministerio de Jesús, porque le estaba abriendo la puerta a gente que no era culta, que no estaba preparada, que no tenía ningún reconocimiento, llamemos religioso, y Jesús les estaba abriendo las puertas del reino de los cielos a la gente sencilla. Y entonces estos que estaban acá en su cúpula de poder, no les interesaba que Jesús democratizara la fe. Y entonces por esa razón lo persiguieron, y por esa razón finalmente consiguieron que fuera muerto. Pero en este caso, estos hombres tenían una revelación. Y además de reconocerlo como Dios, vienen y dicen, ok, a tu parte humana, aquí está el bálsamo para tu embalsamamiento, ¿no? Aquí está la sustancia para que te puedan embalsamar. La mirra. A veces la gente celebra la Navidad, y es muy importante que nosotros que estamos buscando al Señor lo entendamos. A veces la gente busca la Navidad como un momento mágico, que además pasa de un día para otro, ya no es Navidad, y ya se acabó la magia, ya nada de la buena voluntad, siguen los claxonazos, siguen los echar el coche encima a todos los demás, los malos humores. Ahorita que veníamos nosotros de camino para acá, tengo que pasar por un lugar donde hay un retorno. Y entonces, inteligentemente a alguien se le ocurrió poner el retorno casi pegadito a donde está la esquina. Entonces el coche que está estacionado esperando que se ponga el siga tapa el carril para dar vuelta en retorno. Es una tontera, pero bueno, así está. Entonces había un coche esperando que se pusiera el siga para poderse arrancar. Pero venía delante de mí una señora en su camioneta que quería dar vuelta, pero le estorbaba el señor que estaba parado esperando el siga. Entonces se puso como loca. Le dije, pues, qué bonito Día de Reyes está viviendo esa persona, ¿no? O sea, se supone que es una época de amor, que es una época de fratar, de cordialidad, de no sé qué. Y esta mujer le quería sacar los ojos al otro coche de adelante. Bueno, al coche no, a las personas de su coche. Entonces, pero tocó el claxon como 20 veces, así, con una insistencia terrible. Hasta que finalmente se puso el siga, entonces el primer coche se arrancó y esta ya dio su vuelta, así toda precipitada, ¿no? Y uno piensa, bueno, ¿qué fue la Navidad? Ya pasó la Navidad.
Y eso es lo que pasa con nosotros a nivel mundano, a nivel de esta tierra, así pegados al piso, sin poder ver las cosas de arriba. La celebración de la Navidad, pues un día al año y ya. Pero ¿sabes una cosa? Para el que conoce a Dios, la Navidad es cuestión de celebración siempre. Siempre estamos contentos porque Jesús visitó esta tierra, porque esa es la oportunidad que tenemos para poder estar en paz con Dios. Y no importa cuál sea la época del año, podemos estar en paz con Dios y tener esa comunión con Dios porque Jesús vino a esta tierra. Pero que haya venido Jesús a esta tierra no significa nada si Jesús no da su vida en la cruz para rescatarnos. Entonces, la Navidad es el inicio de ese plan de redención. Bueno, no el inicio, sino el cumplimiento de la profecía, pero no podía estar completo ese plan sin el otro lado que se cumplió 30 y tantos años después, con Jesús en la cruz del Calvario, dando su vida para rescatarnos. Entonces, el creyente, el cristiano, necesita tener presente en todo momento ese aspecto completo. La Navidad sin la resurrección no sirve para nada. Y la resurrección es una consecuencia directa de la Navidad. Entonces, por eso es que lo de las fechas resulta irrelevante. Irrelevante porque lo que importa es el hecho. Y como les digo, para mucha gente la Navidad es así como, la Navidad, todo tierno, ¡ay, el copito de nieve! ¡Ay, qué lindo! O sea, es un cuento. Lo que se ha desarrollado alrededor del nacimiento de Jesucristo es un cuento. Un cuento para, pues no sé para qué, para vender regalos. No digo que no se den regalos, o sea, nosotros le dimos regalo a mi familia, le dimos regalos a los niños por los famosos reyes, pero ellos saben que nosotros somos los reyes, bueno, por lo menos de los regalos que están en nuestra casa, ¿no? Ya sus papás se encargarán de enseñarles otra cosa o lo que ellos quieran con respecto de los reyes y de los regalos, pero la cuestión es la importancia de estos, en este caso, de estos tres elementos con respecto de nuestra vida. Aquellos llegaron a la presencia y de inmediato adoraron al Señor. A veces nosotros venimos o pretendemos ir a la presencia de Dios, pero venimos con nuestro rollo. Venimos como la señora esa desesperada con su claxon a todo lo que da. Así venimos a la presencia de Dios. Venimos porque se nos hizo tarde, venimos porque estamos presionados por a veces las rutinas, tenemos que hacer esto y luego esto otro y por aquí y por allá. Y a veces nos perdemos la bendición de llegar y honrar desde el momento mismo en que venimos en camino, honrar a quién vamos a adorar. Desde el camino tenemos que venir considerando, vengo para alabar a Dios, vengo para adorar a Dios. Y cuando llegue delante de Él, me voy a postrar delante de Él. O sea, les hemos dicho aquí, nos gusta o tenemos esa idea de que cada quien adore al Señor como quiera. Uno, si quieres ponerte de pie, está bien. Si quieres hincarte, está bien. Nunca hemos visto a alguien que se tire al piso para adorar a Dios. Aquí, en otros lados sí lo hemos visto. Pero esa libertad necesitamos tener para adorar al Señor con todo nuestro corazón. Dice es que estos cuates abrieron su tesoro, ¿sí? Y fue que le brindaron al Señor estos obsequios. Y nosotros necesitamos llegar con esa actitud, con nuestro tesoro abierto. Señor, aquí estoy. Mi corazón entero te pertenece. Te voy a adorar con lo mejor que yo tengo. Voy a rendir ese tributo de adoración al Dios vivo y verdadero, a esa manifestación gloriosa del Dios vivo a través del Espíritu Santo. Vengo a adorarte, Señor. Ahora, ¿es lindo vernos? Padrísimo, me encanta que nos veamos, me encanta que estemos juntos, un ratito aunque sea. Pero lo mejor de todo es que nuestro corazón venga con esa intención de adorar a nuestro Dios y adorarlo en su dimensión completa, ¿sí? O sea, no es un Dios Santa Claus,
No es un Dios para darme mis caprichos, no es un Dios para solo protegerme cuando necesito, cuando tengo algún problema. Ahora que estuvimos allá en la ciudad de Querétaro, una de mis cuñadas se enfermó muy fuertemente. Días antes, ella y otros de la familia de Tere habían hago la distinción porque no sea mi familia, también es mi familia, pero son del lado de Tere. Entonces, tuvieron oportunidad de irse a un paseo a un lugar que se llama la Peña de Bernal. Y ahí alrededor de la Peña de Bernal, pues hay cantidad de puestitos de comida, como los hay en todos lados turísticos. Y bueno, pues compraron sus gorditas y sus taquitos y cuanta cosa. Y a 3 de ellos, por lo menos, les hizo un daño colosal. Primero una mujer jovencita, una sobrina mía, después un concuño mío, y al final mi cuñada, la hermana de Tere, el día de la cena del Año Nuevo, pobrecita, no pudo participar. Se la pasó, ahora sí que ahí atorada en su habitación, porque no podía salir del daño, del malestar, de todo lo que estaba. Fue tal ese daño que estaba sufriendo, que de repente así, de tanto abarquearse para sacar lo que tenía dentro, y ya no tenía nada, y de repente se le empezaron a torcer las manos así, ¿no? Y entonces alguien por ahí dijo, es que le falta potasio, ya de tanto que se ha deshidratado, ahora le falta potasio. Bueno, pues en ese momento, ¿sabes qué? Dijo Tere, pues llévensela al hospital. Entonces, bueno, todo esto ahí en el marco de la celebración del Año Nuevo, que fue para eso que fuimos. Y fue muy triste pues que ella se perdiera toda la celebración, y junto con ella pues su hija o las 2 hijas que la acompañaron al hospital, y etcétera, etcétera. No fue muy largo el procedimiento, pronto le pusieron un suero, la estabilizaron, y en cuestión de menos de 1 hora ya estaba otra vez con buena fuerza, bien hidratada, todo eso, pero pues ya de ahí se fue a descansar. Ya no participó más en la celebración, y el día siguiente, el día 1, también estuvo guardada en su casa recuperándose, ¿no? Pero bueno, el asunto con todo esto es que cuando nosotros nos reunimos para una celebración en el mundo, pues es una pura celebración y ya. Se acabó el abrazo, feliz año, que Dios los bendiga, ahí nos vemos. Y ahora hasta el otro año. Pero entonces viene aquí el concepto. ¿A qué vengo cuando vengo a adorar al Señor? ¿Qué es lo que yo le ofrezco al Señor? Y entonces, bueno, algunas consideraciones con respecto de lo que estamos nosotros haciendo con respecto de Jesús. La sabiduría de estos sabios. Ellos no estaban satisfechos con mirar la estrella y admirarla, hicieron algo al respecto, se pusieron en marcha y la siguieron. ¿Sí? Entonces, no nada más es bueno saber que hay lugares en donde se predica la palabra de Dios. Ah, sí, hay un lugar aquí, hay un lugar allá. Estos señores le pusieron acción al asunto. ¿Sí? O sea, se levantaron de su rumbo, dice que eran de oriente, de su rumbo vinieron y recorrieron quién sabe qué tanta distancia para llegar a donde estaba el niño y poderlo adorar. Entonces, cualquier esfuerzo que hagamos nosotros para ir al lugar donde Dios nos está hablando o donde Dios se manifiesta a nuestra vida es correcto. O sea, no tengamos reserva de decir, pues es que pues esto no está aquí a la vuelta, pues está hasta por allá. ¿Sabes una cosa? Si Dios se manifiesta a tu vida, no tengas reservas, ve. Asiste, échale ganas, no te limites ni te niegues la oportunidad de que Dios te bendiga, nada más porque está lejos. Estos señores agarraron sus tiliches y salieron quién sabe cuántos hasta llegar a donde estaba la estrella señalando. Estos también perseveraron en su búsqueda, siguiendo a la estrella. Dice la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice, cualquiera que se extravía y que no persevera en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. Pero el que persevera en la enseñanza de Cristo, sí tiene al Padre y sí tiene al Hijo. ¿Por qué hablamos aquí de perseverar?
Pues porque estas gentes perseveraron en su intención, independientemente de cualquier obstáculo que hayan encontrado, ellos tenían la determinación de llegar a donde estaba la estrella, señalando el lugar. Y no fueron desalentados en la búsqueda por el clero y los líderes religiosos. O sea, cuando ellos se dieron cuenta de que la intención del rey no era buena, podían haber dicho, oye, pues si ni los judíos quieren honrar al rey de los judíos, pues entonces ya nosotros mejor vámonos, ya demasiado rollo, ya vámonos, ¿no? Ellos no se desanimaron ante la indiferencia de los religiosos y ante el celo que estaba mostrando ese rey. No fueron desalentados. Mateo 18:6 nos dice: cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una piedra de molino y que lo hundieran en el fondo del mar. ¿En qué sentido estamos viendo esto? Pues de que aquellos se pudieron haber desanimado al ver que como les digo, la indiferencia de esta élite de gobierno del pueblo judío, que no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Dice, oye, pues si a ellos no les importa, ¿por qué a mí me ha de importar? Entonces, aunque veas tú en tu caminar con Dios, en tu búsqueda de las cosas del Señor, aunque veas tú que de repente hay gente que te obstruye esa libertad con la que tú te quieres reunir, con la que quieres escuchar la palabra de Dios, no te desanimes, échale ganas, porque Dios aquí está garantizando en su palabra, está garantizando bendición a los que perseveran. Ellos, los magos, se regocijaron ante la estrella y cuando llegaron al destino al que la estrella les llevó, ellos entraron, tenían la determinación, no se quedaron afuera. La relación con Dios no sirve quedándote afuera. La relación con Dios tienes que entrar, tienes que arriesgar tu yo, tienes que abrir tu corazón, tienes que dejar que Dios intervenga en tu vida. No puede tratarte de lejos Dios. Dios quiere entrar hasta lo profundo de tu corazón, porque de lejos Dios no puede hacer nada. Y entonces así lo hicieron estos hombres. Tenían la urgencia de adorar al Señor y no esperar hasta más tarde. Cuando adoraron era para dar algo. No adoraban con las manos vacías. Eso es algo que a nosotros a veces nos cuesta mucho trabajo. Dice Éxodo en 2 ocasiones y Deuteronomio en una. Dice, nadie debe presentarse ante mí con las manos vacías. Había una, cuando éramos más jóvenes, asistíamos casi todos los sábados. Ya era una costumbre familiar de ir todos los sábados a comer a casa de mis suegros. Y entonces yo estaba acostumbrado en casa de mis papás, pues mi mamá se encargaba de todo, o mi hermana que vivía con ella, se encargaba de todo, de lo que íbamos a comer, de los refrescos, hasta del postre. Y entonces, de repente, así que cuando empezamos a hacer la rutina de ir todos los sábados a comer a casa de mis suegros, me decía Tere, dice, hay que comprar un pie, hay que llevar esto, hay que llevar lo otro. Y yo decía, pero ¿por qué es esa obligación de llevar algo? Porque estaba yo acostumbrado a que en mi casa, pues mi papá, mi mamá se encargaban de todo. Pero es una señal de cortesía y de respeto no llegar con las manos vacías. En este caso vas de visita a comer, a disfrutar lo que te prepararon, todo eso. Oye, lleva algo, lleva un postre, lleva unas flores, lleva un refresco, lleva algo. Y luego aquí Dios está diciendo, no se presentarán delante de mí con las manos vacías. Esos cuates vinieron desde casa de quién sabe quién, vinieron con sus tesoros a honrar al rey de los judíos y echaron por delante, ¿qué echaron por delante? El varo, la lana. No les importó, llegaron y ofrecieron al Señor para honrarlo como rey. Esa es la cosa. Ese símbolo de que sabemos que Dios es rey. Si es rey de nuestra vida, ¿qué le vamos a estar regateando a Dios? Si ya le entregamos nuestra vida, ¿cómo no le vamos a entregar lo demás? Si Dios nos dio a Jesucristo, dice, ¿cómo no nos dará junto con Él todas las cosas? Entonces, en el asunto con Dios el asunto es
una completa libertad de ida y de vuelta. O sea, ¿qué puedo considerar mío? ¿Se acuerdan del joven rico? Aquel que llega y le dice a Jesús, dice, maestro bueno, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Dice, pues cumple los mandamientos. No matarás, honrarás a tu padre y a tu madre, bla, bla, bla. 2, 3 mandamientos le mencionó. Dice, Señor, pues todo eso lo he hecho desde mi juventud. Y entonces le dice el Señor, dice, pues si quieres ser perfecto, pues ve, agarra todas tus pertenencias, véndelas y reparte tu dinero entre los pobres. Y entonces cuando se trató de tocar lo material, el joven, que le llaman el joven rico, se puso medio tieso, se puso triste y ya no insistió preguntándole al Señor cómo heredar la vida eterna, porque el Señor ya le había dicho. Y no era el hecho de que el cuate tuviera mucho, sino que su corazón estaba ahí. Y lo que quería el Señor era librar a ese hombre de la atadura que tenía con respecto de lo material. Y muchas veces nosotros, cuando todo es espiritual, cuando todo es incienso, está padrísimo, Dios, es Dios, y sí, mi vida y todo padrísimo. Pero ¿y el oro? Cuando se trata del oro, así como que, está bien, ¿no? O sea, ¿cuál va a ser nuestra actitud? Ahora, ¿cómo les diré? No se trata de venir con miedo. Conozco muchas congregaciones en donde constantemente están hablando de dinero, constantemente. Y el dinero por aquí, y el dinero por allá, y siembra, y cosecha, y esto, y por aquí, y así, todo el tiempo. Nosotros aquí creo que somos de las gentes más mesuradas que hay con respecto de ese principio, ese concepto. Pero el hecho de que seamos mesurados no quiere decir que Dios no quiera que seamos generosos y que aprendamos a dar, que no vivamos agarrados a lo que tenemos, porque ¿sabes una cosa? Para Dios se merece que le entreguemos todo. Reconócelo como rey, dispón tu corazón para que Él sea verdaderamente rey de tu vida, independientemente de que en lo espiritual pues es más fácil, porque no te cuesta. Y después, la mirra, que les decía yo que es para embalsamar cadáveres, reconociendo que traía este rey un propósito para vivir y para morir por cada uno de nosotros. Y fue algo importante que podemos aprender de estos magos que vinieron a adorar al Señor. Entonces Jesús nos compró con su sangre, no con oro ni plata. O sea, fíjense el comparativo, ¿no? O sea, dice la Escritura, dice, no nos compró con oro o plata o cosas materiales, dice, sino con su sangre preciosa. ¿Sí? Él derramó su vida en la cruz del Calvario para que cada uno de nosotros tuviéramos la oportunidad de la vida eterna. Si Jesús es Dios, ¿cómo lo vamos a honrar? Pues podemos aprender de esos magos de Oriente. Podemos aprender, estar conscientes de que la obra de Cristo para nosotros comienza en esta tierra y va a seguir después, porque nuestro cuerpo mortal no puede seguir para adelante. Nuestro cuerpo mortal se queda aquí, a reserva de que venga Jesús cuando estemos vivos, que es de lo que estuvimos leyendo hace una semana. Pero entonces tenemos esta convocatoria del Señor para que seamos gente libre. Vamos a adorar a Dios, órale, vamos a adorar a Dios. Y que no tengamos nosotros esas reservas egoístas y muchas veces que no entendemos. Si Dios es Dios de todo en mi vida, de todo. No hay nada que yo me pueda reservar.
O sea, una de las cosas que como papás a veces queremos reservarnos, no, son mis hijos. ¿Sabes una cosa? No son tus hijos, son de Dios. Y una de las cosas que que tenemos que referir y mencionar, ahora con respecto de Sofi próximamente, va a ser que Dios nos entrega a los hijos en administración. Si no sabemos que son de Dios, a veces pensamos que son nuestros y los queremos hacer fiel copia de lo que somos nosotros. Y si a nosotros nos gusta el Orange Crush, queremos que a ellos les guste el Orange Crush. Y si a nosotros nos gusta el deporte, pues queremos que ellos hagan el deporte. Y si a nosotros nos gusta tal o cual cosa, queremos que ellos sean igual que nosotros. Y a veces no entendemos que no son nuestros, son de Dios. Entonces, si aún nuestros hijos se los entregamos al Señor, ¿y qué puede ser más valioso que nuestros hijos para los que somos padres, no? No hay nada que sea más valioso. Entonces, ¿cómo no vamos a entregarnos todos delante del Señor? ¿Sí? Para honrarlo, para reconocerlo como Dios y para entender también que tenemos un límite, ¿sí? Que vendría siendo la mirra. Ese ungüento para embalsamar muertos, ¿sí? Nosotros tenemos oportunidad de honrar al Señor con todo mientras estamos vivos. Una vez que llegamos al punto de no retorno, ¿verdad? Que sea que el Señor venga o que nos llame a su presencia, ahí ya no tengo oportunidad. Lo que no hice durante mi vida para honrar y adorar al Señor, ya no lo voy a poder hacer después de mi muerte. Porque después de mi muerte voy a tener una consecuencia de lo que haya yo vivido durante mis años. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros lo consideremos. Si Jesús vino para sanarnos, debemos resistir la enfermedad en mí y en otros y tener la convicción de su resurrección, porque también es la nuestra. Su resurrección es la nuestra. Entonces, con respecto de esto de la enfermedad, a veces nosotros nos vencemos con mucha facilidad a la enfermedad. Y yo creo que es una obligación de todos nosotros en Cristo resistir la enfermedad y dar lugar a la promesa de Dios. Y no digo con esto que no nos truene de repente la enfermedad. De repente estamos que no queremos saber de nada ni de nadie y tenemos alguna situación de salud así muy difícil, pero no nos venzamos. Sigamos siempre con esta convicción. Jesucristo vino a sanarnos. Y si no es verdad que Él llevó en la cruz nuestras enfermedades y nuestras dolencias, entonces verdaderamente estamos fritos. Pero ahí está esa verdad anunciada por el profeta Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, ¿a qué le vamos a creer? El resultado del laboratorio va a decir A, B, C y D. El médico va a diagnosticar, no, mire usted esto y lo otro y por aquí y por allá, algunos de una manera inmisericordia. Así te avientan los diagnósticos como sentencias de muerte. No, sí, bla, bla, bla. Y aquí es así, ni se inmutan cuando están sentenciando a muerte a una persona. ¿A quién le vamos a dar ese voto a favor? ¿A lo que dice Dios en su palabra o a lo que nos dice el papel del médico o del laboratorio? O sea, necesitamos nosotros resistir la enfermedad. Ahora, en el momento en el que Dios diga, nos vamos en el momento en el que el Señor diga, ven, vente para acá. En ese momento nos vamos. Pero no quiere decir con esto que no procuremos enfrentar aquello por lo que aquello o aferrarnos a lo que Dios ganó en la cruz del Calvario a través de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué aprendemos de estos hombres magos? ¿Qué aprendemos? Yo creo que vale la pena que lo tengamos presente y que le digamos, Señor, pues, a ver, muéstrame, Señor, en mi vida, en mi propia vida, qué es mi oro, qué es mi incienso, qué es mi mirra, porque eso te lo quiero ofrecer, Señor. Y estar perfectamente bien entendidos de que esto fue una muestra de adoración sublime por gente que no era religiosa. ¿Sí?
Bueno, pues vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Bendito Dios, te damos muchas gracias por todo este tiempo, Señor. Sabemos que no son eventos aislados, es un evento muy importante, muy trascendente en la vida de la humanidad entera, y que no es por días a cuentagotas, sino que es la celebración de tu visitación. Conforme el plan que tú tenías, Señor, de venir a esta tierra a rescatarnos y a darnos oportunidad de la vida eterna. Te damos muchas gracias, Padre, por lo que aquellos hombres de Oriente, aquellos magos, aquellos sabios que vinieron a adorarte, nos dejan como una enseñanza, como una sugerencia de enseñanza, porque como todo, Señor, pues somos nosotros los que la recibimos o los que no la recibimos. Somos nosotros los que procuramos poner en práctica lo que tú nos hablas o simplemente dejarlo pasar. Ayúdanos, Padre. No queremos ser indolentes, no queremos ser ignorantes de lo que tú nos hablas. Ayúdanos, bendito Dios, y permítenos fluir con libertad conforme a la dirección de tu Espíritu Santo para nuestra vida. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por permitirnos estar juntos y por tener este amor que tú nos tienes de hablarnos y de insistir que nosotros podamos ser aquellas personas que tú has planeado que podamos ser. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos, Señor, y te damos muchísimas gracias por tu presencia. Amén.